Bueno, buenos días. Si me permites, alcalde, me quitaré la mascarilla. En primer lugar, quisiera agradecer al alcalde de Alcalá de Henares y también a toda la corporación que me ha recibido a la entrada de este edificio de la Junta de Distrito, toda la hospitalidad que me habéis dispensado para poder celebrar, yo creo que una conversación muy importante para el conjunto de la ciudadanía española, como es hablar de las pensiones, del presente de las pensiones y el futuro de las pensiones. Decía antes el alcalde algo muy importante. Creo que de toda crisis hay que sacar lecciones, y creo que una de las principales lecciones que podemos extraer de esta pandemia tan terrible que nos viene azotando desde hace ya 2 años es precisamente que no puede haber progreso individual si no hay progreso colectivo. Porque el virus nos ha recordado al final que no hay nadie invulnerable frente a una pandemia o una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, ¿no? Y eso al final lo que significa es que tenemos que reforzar nuestro estado del bienestar, que tenemos que reforzar las políticas de redistribución y por tanto dar una respuesta muy distinta a la que se dio a la crisis financiera de los años 2008 y 2012, de hace poco más de una década. Yo quería venir a hablar con vosotros y a explicaros las reformas que estamos haciendo en el sistema público de pensiones, y subrayo lo de público, porque es al final el patrimonio de todos. Y quisiera también empezar por aquello que ha dicho el alcalde, ¿no? Porque al final todo está relacionado. Al final las cotizaciones a la seguridad social de hoy son las que están pagando las jubilaciones de los pensionistas de hoy, como efectivamente nuestros jóvenes, cuando estén cotizando y trabajando a la seguridad social, pues pagarán las jubilaciones del alcalde y mía cuando estemos ya jubilados. Y efectivamente estamos ante unos datos que son extraordinariamente positivos. Tenemos a más de 20 millones, casi 20.200.000 ocupados. Esos son los datos que hemos tenido hasta finales del año 2021. No teníamos esta cifra, para que nos hagamos una idea, desde el año 2005, es decir, antes de la crisis financiera. Han pasado ya 15 años y hemos recuperado esos niveles de ocupación, 20.200.000. Se han creado en el año 2021 840.000 nuevos puestos de trabajo. El 88% de esos puestos de trabajo son del sector privado. No teníamos estos datos desde antes de la crisis financiera. Estamos viendo además cómo baja el paro juvenil, baja el paro también entre las mujeres. Tenemos el mayor número de afiliadas, de mujeres trabajando y cotizando a la seguridad social de las últimas décadas, y tenemos un paro que ahora mismo, aun siendo alto, de un 13,3%, es un paro que no tenía nuestra economía desde el año 2008. Para que seamos conscientes del enorme esfuerzo que está haciendo nuestra economía, nuestras empresas, nuestros trabajadores, para lograr estos niveles de ocupación. Yo creo que si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales. Por eso el Gobierno de España continúa comprometido con esa senda de subida del salario mínimo interprofesional, hasta lograr en el año 2023 el 60% del salario medio, que es lo que nos recomienda la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo, y también por eso hemos logrado un acuerdo muy importante entre sindicatos y empresarios para combatir uno de los principales males de nuestro mercado laboral, que es la precariedad, y que esperamos sea convalidado en el Congreso de los Diputados a principio del mes de febrero. Por tanto, creo que estamos ante la legislatura del empleo. Este es el objetivo nacional, y es además lo que explica que en el año 2021 la Seguridad Social haya recaudado 132.000 millones de euros. 132.000 millones de euros ha recaudado la Seguridad Social. Esto significa que en el año 2021 la previsión que tiene el Gobierno de España es que la Seguridad Social termine con un déficit de un 1% y que en el año 2022 terminemos con un déficit del 0,5%, es decir, prácticamente el equilibrio presupuestario. Lo que se ingresa, más o menos, es lo que se gasta. Y esto es muy importante por lo que ha dicho el alcalde, porque estamos demostrando que se puede salir de la crisis de una manera distinta, con dignidad, con justicia social, y además estamos demostrando que la seguridad social, es decir, el sistema público de pensiones, es sostenible. Tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. Fijaros, sabéis que hemos logrado poner en marcha esta nueva ley de seguridad social. Es una nueva ley de seguridad social que ha hecho que actualicemos, como hicimos en este último Consejo de Ministros, las pensiones conforme al IPC
promedio del año 2021, que es el 2,5%. Para las pensiones contributivas, para las pensiones no contributivas va a ser de un 3% esa actualización, y además habréis visto también en vuestra cuenta bancaria que bueno, pues hemos hecho esa paga compensatoria por la desviación de la inflación prevista entre el mes de enero de 2021 y el mes de noviembre de 2021, ¿no? Pero todo esto tiene un porqué, y el porqué es que el Gobierno de España siempre hemos creído que era importante recomponer consensos rotos. En la crisis financiera se impusieron dos contrarreformas, la contrarreforma laboral y la contrarreforma de las pensiones, que situaba la sostenibilidad de las pensiones, de nuestro sistema público de pensiones, básicamente en el recorte sistemático de las jubilaciones presentes y futuras. El planteamiento que se hacía por parte del anterior gobierno era que para sostener las pensiones lo que teníamos que hacer era ir recortando paulatinamente año a año, ya sea no revalorizando conforme al IPC las pensiones, o ya sea con ese índice de revalorización de las pensiones, el famoso 0,25, ir situando, bueno, pues en un escenario de recorte paulatino para las generaciones futuras sus jubilaciones, y por tanto así garantizar. Bueno, pues es verdad, la tarta es más pequeña y por tanto tenemos que reducir la cuantía de las pensiones para las generaciones futuras. Bueno, nosotros lo que hemos hecho con este acuerdo y con esta reforma de la ley de pensiones, de la ley de seguridad social, es una enmienda a la totalidad de ese planteamiento y garantizar por ley la revalorización de las pensiones, ya no por una decisión política del gobierno de turno, sino por ley, la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Con lo cual, con independencia de cuál sea el IPC que tengamos este año, el siguiente, las jubilaciones van a revalorizarse automáticamente conforme al IPC. Esto parte de un consenso, primero en la Comisión del Pacto de Toledo, que todos conocéis, en las Cortes Generales; en segundo lugar, de un consenso que logramos con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos, y que finalmente, bueno, pues tuvo la traslación en esta modificación de la Ley de la Seguridad Social. Y esto es muy importante, porque es recuperar un consenso que se rompió en la década de 2010 en una respuesta a nuestro juicio equivocada que se dio precisamente imponiendo una contrarreforma que quebró el acuerdo social y que quebró, por tanto, y generó muchísima incertidumbre entre nuestros mayores y también entre las generaciones que estamos aquí representadas y que no sabíamos cuál iba a ser la cuantía que íbamos a cobrar cuando llegáramos a la jubilación. Por tanto, lo que estamos haciendo es, desde el consenso, garantizar un sistema de seguridad social claro, transparente, que se conozca de antemano. Y esto es muy importante, porque como bien comentaba antes el alcalde, para algunos a lo mejor pues una subida de las pensiones como la que estamos planteando no es, digamos, importante, pero para mucha gente de clase media, de clase trabajadora, lo es. Y saber cuál es la cuantía que vas a tener de la jubilación es muy importante para saber qué te puedes gastar, por ejemplo, más en la compra en el supermercado, o a lo mejor algún mueble que tienes que comprar, o a lo mejor algún lujo que te quieres dar de viajar a alguna parte de España. Esto es lo que estamos haciendo, ofrecer transparencia, ofrecer predictibilidad, claridad y sobre todo que los jubilados y jubiladas conozcáis cuál es la cuantía de vuestra pensión de antemano. Por tanto, quería simplemente trasladaros esto, trasladaros que para nosotros me parece que es fundamental el recuperar ese consenso, el que lo hayamos hecho entre los agentes sociales de la mano del Gobierno de España, el que recuperemos una de las principales demandas de nuestros jubilados y jubiladas a lo largo de estos últimos 10 años, que salíais a la calle precisamente para pedir que las jubilaciones por ley, estuvieran garantizadas conforme al IPC, y en segundo lugar, garantizaros algo también muy importante que demandabais en vuestras manifestaciones y en vuestras convocatorias, y es garantizar un horizonte de sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Antes os he dicho que la Seguridad Social en el año 2021 ha recaudado 132.000 millones de euros y que en consecuencia lo que estamos haciendo es ofrecer un horizonte prácticamente de equilibrio presupuestario y por tanto de garantía del sostén de nuestra seguridad social. Y esto tiene que ver también con recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, porque al final el que se cree empleo de calidad y por tanto con condiciones salariales dignas,
Y ahí es fundamental el que continuemos en la senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional. Y en tercer lugar, y es muy importante, haciendo cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que sepamos diferenciar cuáles son las fuentes de financiación del sistema de la seguridad social, no imputando a la seguridad social lo que se llama en términos coloquiales gastos impropios, que era una de las principales demandas de los jubilados y jubiladas, es lo que estamos haciendo. De hecho, buena parte de los gastos impropios antes de esta reforma que se imputaban a la seguridad social, hoy ya están en las espaldas de la Administración General del Estado y no de la seguridad social. Esto también es una de las principales conquistas, de las principales demandas respondidas por parte del Gobierno de España a las movilizaciones de la seguridad, digamos, de los jubilados en relación con la seguridad social. Por tanto, creo que estamos en la senda de dar una respuesta muy distinta a la que se dio después de la crisis financiera, en la senda de la dignidad, de la justicia intergeneracional, del reconocimiento a las generaciones de nuestros mayores, de toda la aportación que habéis hecho con esfuerzo, con trabajo, a lo largo de vuestros años de vida laboral y, sobre todo, de un horizonte de claridad, de transparencia y de conocimiento de antemano por parte de nuestros pensionistas de cuál es la jubilación que van a cobrar anualmente. Yo creo que esta es una de las grandes conquistas sociales. He de deciros, además, que para mí, como presidente del Gobierno y una persona comprometida con la política, este tipo de reconquistas son las que justifican mi compromiso político, más allá de mi adscripción política a un determinado partido, mi compromiso político, y por eso quería trasladároslo en primera persona a muchos jubilados y jubiladas de esta ciudad tan estupenda como es Alcalá de Henares. Deciros lo siguiente, os veo a todos con mascarilla. En fin, ayer tuve la ocasión de recibir en España a la primera ministra de Finlandia. Y ya con esto termino, alcalde, me preguntaba precisamente por el éxito de la estrategia de vacunación en España. Sabéis que estamos por encima del 90% en vacunación con pauta completa, que nuestros niños y niñas de 5 a 11 años pues están vacunando. Y yo le decía, fíjate, yo creo que es sobre todo por el ejemplo de nuestros mayores. Porque si uno mira cuáles son las tasas de vacunación que tienen nuestros mayores, a más de 60 años, pues hay unas tasas de vacunación por encima del 95% de pauta completa, las 2 dosis, pero es que en porcentaje de las dosis de refuerzo ya estamos por encima del 88%, es decir, casi el 90% de los mayores de 60 años ya tienen la dosis de refuerzo que nos inmuniza y nos protege más frente al COVID, ¿no? Por eso yo creo que también es de justicia no solamente reconoceros ese esfuerzo que hace la Seguridad Social para con vuestras jubilaciones, sino también es de justicia reconocer que si la estrategia de vacunación en nuestro país es un éxito, es sobre todo por el ejemplo que vosotros los mayores nos habéis dado a las generaciones que venimos detrás de vosotros. Así que me alegra mucho veros, en fin, aquí conmigo, que me acompañéis en este acto y sobre todo desearos algo que, bueno, pues en épocas pasadas antes del COVID, pues pensábamos que teníamos garantizado. Os deseo mucha salud a vosotros y a vuestras familias. Y, por supuesto, alcalde, a vuestra disposición para poder responder cualquiera de vuestras preguntas. Muchas gracias.